Entonces, vamos a compartir. Estaba explicándoles cómo era esto de la configuración electrónica. Entonces, dentro de la configuración electrónica tenemos que Z, en este caso vamos a decir que es 3, ¿ya? ¿Recuerdan que era el arbolito de configuración electrónica? Bueno, para las personas que no estuvieron en la anterior clase y que tuvieron un poquito de complicaciones, profe, ¿qué es eso de la configuración electrónica? Vamos a ver el árbol, ¿no? Árbol de abajo, que se llama o configuración electrónica. Si no logran escuchar, me avisa, por favor. Listo. Entonces, vamos a usar este arbolito de aquí, que es súper completo. Este es el más completo. Ya. Alguien que sea buena persona y ahorita justo que lo voy a compartir, pueda, pueda Puede darle un screenshot y mandar al grupo. Ya. Esa es la configuración electrónica que vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Como les dije, para química ustedes tienen que tener un formulario, porque si ustedes no tienen un formulario va a ser muy complicado. Como ustedes pueden ver, en esta manera ustedes pueden guiarse, ¿sí? Guiarse bastante. En la parte de aquí, si se dan cuenta, es 1S2, 2S2 y baja, 2P6, 3S6 y así 10 y 14. Y ustedes miran, pero profe, ¿por qué hay esos de 10 y esos 14? ¿Se acuerdan que teníamos los subniveles gracias a la teoría de Born? Se generaron los subniveles dentro de los niveles del átomo. Entonces tenemos que S2 es igual a un elemento. Tenemos P6, que son 6 electrones. El 2 significa que tiene S, tiene 2 electrones. P, que tiene 6 electrones. Tenemos D10, que significa que tienen 10 electrones, y F14, ¿sí? Estos van a ir disminuyendo o aumentando de acuerdo al nivel atómico que necesitamos, ¿sí? Al tener el nivel atómico que necesitamos, vamos a trabajar con Z. Supongamos que Z es igual a 3, ¿ya? Que son 3 átomos. Entonces yo quiero saber mi configuración electrónica. Entonces me dice 2, ¿y qué le continúa? Seguimos la flechita y sería 2. Y 2 más 2, ¿cuánto me da? 4. Entonces no puede ser 4. ¿Cuánto le quitamos? 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 S2 más 2S. 2 más 1, 3. Tenemos la configuración electrónica. Al tener esta configuración electrónica perfectamente, nosotros podemos aumentar o podemos hacer este proceso retórico, podríamos decirlo, de este compuesto. Entonces podríamos decir que este elemento tiene una configuración electrónica. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Sommerfeld? Que debe ser una configuración o negativa o positiva. Recuerdan que cuando teníamos S2 representaba una flecha arriba, una flecha abajo. Cuando tiene P6, siempre primero las flechas arriba, ¿no? Siempre. Y después las flechas abajo, siempre. Lo mismo con D10, serían 5 flechas más 5 para abajo, 10, igual 7 y 7 para abajo. Entonces, como me dice que son dos, la profe me dijo flecha arriba, flecha abajo. Y como es uno, siempre en todos empiezo con flecha arriba. Cuando la flecha termina arriba, siempre va a ser positivo, más un medio positivo. Y cuando la flecha termina abajo, va a ser un medio negativo, menos, ay, menos un medio. Es decir, que la configuración electrónica es muy chiquitica, es muy menor, está alejada al núcleo. Recuerdan que yo les decía que más alejado al núcleo es más negativo, más cerca al núcleo es más positivo. Entonces, esta categoría es una configuración electrónica positiva. Hasta ahí un poquito más claro, Cintia, recordando la clase anterior. Chicos.
Un poquito más claro. Comentarios inconvenientes. Exacto. Muchas gracias, chicos, por compartir. Esa configuración, si es posible, armen. Vayan armando su formulario. Es muy importante que vayan armando el formulario. Entonces, ahora sí, vamos a un caso real. Y dirán, profe, ¿existen casos reales en esta situación? Pues les comento que sí. Y permítanme, creo que era este de aquí. Creo que era este que les tenía preparado. Sí, este es. ¿Ya? Esto es una prueba, que si no me equivoco, es una de las preguntas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que les tomaron el anterior examen. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Nos dice, así que pongan mucha atención. El flúor ayuda a reconstruir el esmalte dental. Si este elemento tiene un número atómico 9, la profe me dijo que el número atómico es 9, entonces sería Z es igual a 9. Siempre como las matemáticas, tanto aquí como en esos tipos de ejercicios de razonamiento, es importante anotar. ¿Cuál es la configuración electrónica del átomo en el elemento descrito? Si se dan cuenta, les dan las flechas y les dan opciones. ¿Sí? ¿Qué procedemos a hacer ahí? Si no pueden hablar, pueden participar por chat. ¿Nadie? No sé, profe, me olvidé. ¿Complicado? Sí, suele ser complicado. Vamos juntos, ¿ya? Entonces, nos dice que Z es 9, ¿no? 9 es mi número atómico que me menciona. Queremos saber qué, la configuración electrónica. Entonces, muy bien, tenemos el arbolito, por eso les hice hacer la captura. Y vamos con ustedes mismos. 1s2, que sería, ¿no es cierto? Continuamos. 2s2. Continuamos. 2p6. Y ustedes dirán, profe, 6 más 2, 8 más 2, 10. Se pasó, profe. ¿Qué hacemos? Simple y sencillo. Ya no sería 6 si no ajustamos a 5. Entonces me queda 5 más 4, 9. Listo el primerito. Vamos a buscar en la respuesta. 1s2, 2sp5. Todos tienen 1s2, 2sp5. 1s2, 2s2p5. 1s2, 2s2p5. El E, profe. Y ahora, ¿cuál será la configuración electrónica? Que les había mencionado, las flechas. Si dice que es un S2, sería arriba, abajo. Si nos dice que son dos de S2, lo mismo. Arriba, abajo. Lo que influye en las fechas es la S, ¿no? No es la cantidad que está delante, sino la S. Vamos con P5, siempre poniendo las flechas arriba, 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 arriba y... No, ya me pasé. Tengo arriba, arriba, que serían 3 porque son 6. Y ahí aumentaría una abajo. Uy, ¿dónde está la flecha? Muy bien. Y aumentaría una abajo. Sería 2, 4. No, y aumentaría otra abajo. Entonces buscamos las flechas. Todos tienen arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí sería arriba, abajo, arriba, abajo, abajo. Descartado porque la flecha termina arriba. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y acá puede ser, pero no debe terminar aquí en el medio. Jamás puede quedar una en el medio solita. Jamás. Nunca puede quedar en el medio una solita. Siempre tienen que quedar al final. Vamos con la C. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y termina. Puede que sí. Vamos la D. Arriba, abajo. Lo mismo. No puede. La profe me dijo que en el medio jamás quedan solitas, solteronas. Nunca, jamás. Entonces la respuesta es la C. ¿Sí? Exacto, Cintia. Muy bien. Sí, entonces quedó claro el ejercicio. Si es posible.
Háganle en capturita, anoten, manden al grupo, hasta el grupo para podernos solver también algunos compañeritos que no hayan entrado. Igualmente se les va, ¿sí? ¿Está claro? Claro, señor Michelle, por supuesto. Vamos con este mismo ejercicio. Vamos, no hay problema. A ver, déjame borrar para que hasta aquí tenemos claro lo de las flechas, estamos complicados. Cambiemos de color, ¿ya? Que es un poquito complicado. Un pequeño tip que les puedo dar para que les pueda ayudar en los exámenes. Les voy a dar este pequeño tip que les puede ayudar bastantísimo. Es el de las flechas, ¿sí? Les voy a poner con rojo, disculpen. Entonces, cuando tengan S2, siempre vamos a empezar con las flechas arriba y después abajo. Cuando tengamos P6, siempre empezamos flecha arriba y flecha arriba. Siempre las flechas arriba. Y sería flecha abajo y flecha abajo. ¿Sí? Entonces tenemos arriba, abajo y tenemos las flechas. Siempre empezamos por ponerlas de arriba. Y así sucesivamente en todas. Entonces, aquí ya tenemos hecha la configuración. Ya hicimos con el arbolito de About. Entonces, como ya hicimos con el arbolito de About, lo que se procede, ¿sí? Es a colocar. Entonces, se recuerdan de la profe y dice, ah, la profe me dijo que ese 2 va flecha arriba porque son dos. Tome en cuenta que las flechas cumplen el número de electrones. Entonces, flecha arriba, siempre, y flecha abajo. Siguiente, lo mismo. Y usted dirá, pero profe, serían cuatro, porque ya sería dos y por dos. No, este dos, hágale como que está divorciado, no existe. Solo tome en cuenta la letra elevada, ¿ya? Lo mismo, flecha arriba y flecha abajo. Y me dice, ah, pero aquí nos dice P5. Y recuerde que P es 6, pero como nos piden 9 electrones, eso sería solo 5. Entonces sería primero coloco siempre las flechas arriba, siempre las flechas arriba y siempre las flechas arriba. Y después coloco las flechas abajo y las flechas abajo. Entonces, si se da cuenta usted, arriba sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, como se da cuenta usted, yo no dejo flechas así solitas. Jamás, nunca puede quedar así en el medio. Ni arriba ni abajo. Esto puede terminar al final. Ahí sí, pero en el medio no. Entonces, si se da cuenta, estos son iguales. Arriba, abajo, arriba, abajo y arriba, abajo. ¿Cuál es la única diferencia? Las flechas del final. No termina en abajo, descartado. No es una configuración electrónica negativa, porque cuando termina una flecha abajo es negativa. Es una configuración electrónica positiva. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta, que es positiva. Entonces, la respuesta es la C. Michelle, ¿hay un poquito más claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Claro, Zuleika, por supuesto que vamos a hacer otro ejercicio. Este hágalo en captura, chicos, para que vayan pasando al grupo, porque algunos compañeritos, como ustedes saben, no entran y es complicado. Déjenme ver otro ejercicio de este, que es igualmente algo así.
A ver, vamos con un ejercicio así. De este, solo tengo este ejercicio, pero vamos a trabajar con en la pizarra un ejercicio para poderles explicar, ¿ya? Que ustedes hagan solitos. Vamos a trabajar con Z. No sé si logran visualizar. Uy, ya. Entonces, si logran visualizar el ejercicio que les voy a colocar, vamos a hacer juntos, solitos, ¿ya? Tenemos Z es igual, digamos que para elaborar un perfume se utilizó un poco de hidrógeno y agua, ¿ya? Pero queremos saber el número atómico del hidrógeno que se encuentra en la posición, del oxígeno, perdón, en la posición 6. Entonces, tenemos Z6, ¿no? Entonces, vamos a realizar el trabajo. ¿Cómo hacemos el proceso? Tenemos 6. Vamos con el arbolito que ustedes ya lo tienen en sus teléfonos. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, tenemos 1S, que sería 1S2, ¿no es cierto? Seguimos bajando la flechita, 2S2. Y seguimos bajando la flechita, 2P6. Pero como nos piden 6, solo sería 2. Sería 2P2, ¿no es cierto? Entonces, si aumento o disminuyo, entonces tenemos arriba, abajo, ¿sí? Arriba, abajo, 4 y arriba, abajo. Si termina abajo, señorita Cintia o Michelle, sería una configuración electrónica, ¿positiva o negativa? ¿Ustedes qué creen? La última flechita. La última, la última. Negativa. Muy bien, Cintia. Negativa porque está abajo y se le determina como menos un medio. ¿Sí? ¿Complicado ahí? Un poquito más claro. Zuleika creo que era que me solicitó para poder seguir avanzando. Ya, perfecta, Zuleika. Ya, listo. No hay ninguna situación. Si ustedes no entienden, yo estoy aquí para solventar. ¿Ya? Entonces, un poquito recordando para la anterior clase, como ustedes saben, si quiero un poquito partirles con ejercicios, porque esos son los tipos de ejercicios que les van a tomar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver una nueva clase súper rápida. No me puedo demorar mucho con nomenclatura. Me imagino ya muchos bueno, no en su tiempo, sino que en su tiempo de algunos que estuvieron en el colegio y tanta situación, ya recibieron estos tipos de ejercicios, ¿no? Este tipo de ejercicio, de este tipo de de nomenclatura. Entonces no me puedo, podemos sí hacer ejercicios brevemente. Vamos a revisar, primeramente vamos a revisar la tabla periódica que les quiero a mostrar cómo está conformada, ¿no? Es importante, esto ya les voy a pasar igualmente en su documento. Entonces, vamos viendo. Vamos a hablar un poquito acerca de la tabla periódica. Como ustedes saben, la tabla periódica es la tabla que se encuentran todos los elementos químicos, ¿sí? Aquí tenemos en referencia lo que nos dice un poquito acerca del número atómico, tenemos los símbolos, el hidrógeno. Recuerden que la posición es Z y el peso es A, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos diferentes tipos de familias o periodos, ¿sí? El grupo de aquí son grupos acoplados a ciertos elementos que tienen una similitud, ya sea en compuestos o ya sea en elementos. Tenemos a los metaloides, como se dice su palabra, que son metanos. Tenemos el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, que son no metales, y que son compuestos
no metálicos. Al ser compuestos no metálicos, esto me permitirá generar este tipo de combinación, ¿no? Y al tener este equipo de combinación, tenemos los 8A, que son de helio, que son de los gases, gases nobles. En la parte de acá abajo, como ustedes pueden ver, tenemos los lactaninos y em, tenemos los anhídridos, que son, que están estos elementos son muy peligrosos. Ustedes han escuchado un poquito de ¿cómo se llama esto? De la bomba atómica. ¿Han escuchado las situaciones de de Chernobyl? No sé si ustedes han escuchado o no. ¿Alguien ha escuchado? ¿Nadie ha escuchado de Chernobyl? ¿Se han escuchado? Muy bien, Zuleika. Muy bien que esté informada. Tenemos esto de Chernobyl. Chernobyl fue una ciudad en donde hubo una explosión atómica. No sé si han visto Los Simpsons, donde trabaja el Homero. Hubo una explosión atómica donde habían todos estos elementos y se contaminó totalmente los compuestos. Al contaminarse ¿cómo decir? El ambiente, eh, para poder descontaminar fue muy complicado. Entonces, todos los lactaninos se fueron al ambiente, hubo mutaciones genéticas, hubo mucha gente tuvo que evacuar y ya no vive casi nadie ahí, excepto una persona, porque estos elementos químicos han sido tan fuertes que han dañado la salud humana. Entonces, estos lactaninos. Exactamente, Cintia. Muy bien. Sé que ustedes están atentos, están más pilas que la profe, eso está súper bien. Exacto. Entonces es muy complicado poder jugar con esos tipos de elementos, ¿sí? Incluso para poder hacer tipos de farmacéuticos, ustedes saben lo que está pasando ahorita actualmente con la droga, con la cocaína. La cocaína es un elemento químico ya procesado sabiendo que es una planta. De una planta, las plantas tienen principios activos que sí son principios activos químicos, pero no son dañinos para la salud. Pero si ya lo combinamos con un químico más fuerte, ya se convierte en droga. Ustedes saben de muchos otros tipos de drogas, ¿no? Igual los fármacos, también ciertos principios activos, incluso ciertas investigaciones para el Alzheimer o el Parkinson se han utilizado venenos de ciertos reptiles, como por ejemplo de serpientes o también de anfibios. Sí, hubo una temporada que los gringos venían acá a Ecuador supuestamente a hacer turismo y se robaban nuestras plantas para hacer medicina ya. Se robaron bastantes anfibios, bastantes animales en extinción que los usaron para hacer análisis farmacéuticos. Entonces, mucha controversia al ser tercer mundo, entonces eso es muy complicado, ¿sí? Entonces, al tener estos elementos químicos, como ustedes pueden visualizar, estos elementos han permitido determinar todo este proceso o desarrollo del compuesto. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta toda esta característica, ¿sí? Entonces vamos hoy a hablar un poquito de ya sabiendo qué son los átomos, que un poquito que la tabla periódica, tenemos que tomen en cuenta que ¿por qué existen 7 periodos? Existen 7 periodos porque son 7 niveles de energía del átomo. Por eso hay 7 periodos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ya? Entonces, dado esta pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura inorgánica. Como ustedes saben, la mayoría de compuestos inorgánicos existen en diferentes compuestos, cloro, la famosa cloruro de sodio, que es la sal. Tenemos también lo que es el salitre, tenemos el vinagre, que entonces todo esto. Al tener este tipo de estructuras o formación, ha generado un tipo de composición o elementos que son compuestos inorgánicos. Y la mayoría de estos compuestos son de hidrógeno.
¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos el hidróxido de magnesio, el nitrato, el potasio y ciertos compuestos como el hipoclorito de sodio, que es el que desinfectamos por utilizar el baño. A veces nuestras mamás dicen, chuta, para que salga bien y sea blanquito el baño, hagamos esas mezclas de amoníaco con cloruro de bicarbonato, le ponen cloro, le ponen agua, algunas les ponen deja, y para que el baño sea bien blanco, ¿no es cierto? Entonces, sí, a veces esas combinaciones también puede causar daños también a la salud, ¿no? ¿Qué es recomendado para limpiar el baño? Les recomiendo un buen vinagre con un poquito de cloro y ya. Si ustedes mezclan cloro con amoníaco, es complicado porque están utilizando dos tipos de químicos y eso puede generar ustedes están haciendo una explosión interna en su casa. Entonces va a ser complicado, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las valencias. Como ustedes saben, cada elemento tiene su valencia. Les pongo un ejemplo. Al tener, por ejemplo, siempre en su mayoría, el oxígeno siempre tiene oxígeno con valencia -2. Al tener un oxígeno con valencia -2, esta es la valencia, es lo que le hace único al elemento, ¿sí? Ese puede tener dos o más valencias si es que está con su amiguito compartido. Les pongo un ejemplo más el famoso cloro, ¿ya? Voy a decir que el cloro tiene uno y al tener una valencia +1 hago el cruce y el cruce. Entonces, el oxígeno se enamoró del cloro y hicieron óxido de cloro, óxido cloroso. Y entonces, como siempre, nosotras las mujeres dando todo al 100%, ponemos cloro, hacemos el cruce 2 oxígeno. Entonces, el oxígeno prefirió quedarse asignado por entregarle todo em, y poder realizarles eso. Entonces, eso es la valencia. Cada elemento tiene su identidad, pues, como ustedes tienen de las cédulas y también tienen las valencias, ¿sí? Dentro de estas falencias es importante determinar que cada una de estas valencias depende mucho de qué es un enlace iónico y un enlace covalente. Su palabra lo dice, un enlace iónico que une iones, por eso es iónico, y une iones del elemento. Y que es covalente que une dos compuestos, no solo uno. Iónico es de un elemento, el oxígeno solito y covalentes de dos, como el cloro y el oxígeno, ¿sí? Eso nunca, nunca, nunca se olviden, es importante eso, ¿sí? Vamos con estas valencias, esto les va a servir bastante, tienen que saber valencias, ¿sí? Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen el azufre, selenio, el flúor, que esos son las valencias que valen cada uno. Ya cuando hablemos con sales, aplicaremos esto, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de compuestos, que son los binarios, ternarios y cuaternarios. Porque son dos, tres ternarios, cuatro cuaternarios, ¿sí? Cuaternarios ya son más los compuestos farmacéuticos, ¿sí? Tenemos los oxígenos, los seles binarias, los hidróxidos, los oxoácidos. Entonces, vamos a empezar con el famoso óxido, ¿ya? El famoso óxido, también denominado óxido básico, como su palabra lo dice, básico porque está compuesto con un metal y un no metal, ¿sí? Un metal, que puede ser un metal de valencia fija, que les había dicho en la tabla periódica, o si quiero un óxido ácido, es un no metal, como en la familia 5A de los nitrogenoides, 6A del ampígeno, 7A de los halógenos, 8A de los carbonoides, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Los óxidos básicos son estos compuestos que me va a permitir generar esta fórmula general en donde haya esta valencia. ¿Por qué es óxido? Porque su palabra lo dice, tiene oxígeno, ¿sí? Es importante tomar en cuenta porque tiene oxígeno. También, dentro de esto, puede tener este tipo de oxígeno. ¿Ya? Vamos con un ejercicio. Con el Q, que es cobre, y el oxígeno. Como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos, a ver, permítame. Ya, tenemos el oxígeno vale -2 y el cobre vale +1. Realizamos el cruce y el cruce. El O2, hagan en cuenta que son ustedes y entregan todo por el 100%. Entonces queda Q2 y el 1 le dejan al oxígeno. Siempre nosotras damos más
entonces queda un uno. Y dirán, profe, ¿por qué no se pone el uno? Porque a veces no es necesario poner el uno, se sobreentiende que es uno, ¿ya? Entonces tenemos Q2O, ¿no es cierto? Por eso es óxido básico, que tiene oxígeno en su elemento. Al tener oxígeno en su elemento, aquí existen diferentes tipos de nombres. Tenemos el tradicional, el stock y el sistemático, también conocido como YUPAC. El tradicional, cuando es un óxido metálico, que es de valencia fija o variable, siempre, y eso es un pequeño tip que les doy, siempre que es un óxido tradicional, con la palabra tradicional, perdón, tradicional, siempre va a tener a su inicio la palabra óxido, siempre, si es con valencia de metales y no metales, ¿sí? Y cuando tenemos del óxido, cuando tenemos óxidos ácidos o no metales, su primera palabra va a ser anhídrido. Siempre tomen en cuenta eso, anhídrido de cobre, hidrogenoso, entre otros. ¿Ya? Eso es en lo tradicional. Cuando ustedes tienen, exacto, muy buena pregunta, Zuleika, muy buena pregunta. No, yo qué les dije, jamás, ni en la vida, ni en la situación química, nunca puede haber aquí dos negativos y dos positivos. Jamás. En su mayoría, el oxígeno siempre trabaja con un negativo. Por eso siempre dicen que en la relación de hay un positivo o un negativo, ¿verdad? En la química es lo mismo. Siempre hay un negativo o un positivo porque se hace el cruce y se unen las moléculas. Si es que hay dos negativos, se repela y no se une, se separa. ¿Han visto los imanes cuando quieren unir positivo, positivo y no pueden? Asimismo pasa con los elementos. Entonces, es complicado. Siempre debe haber un negativo y un positivo. Eso lo dice la ley de redox, ¿sí? Nunca se olviden. Siempre negativo y positivo y el oxígeno casi en su mayoría siempre trabaja con menos dos. Un poquito más claro ahí, Zuleika. ¿Sí? Siempre hagan esa referencia. Es muy bueno relacionar las cosas con la vida, porque a veces la química sí tiene que ver mucho con la vida. ¿Sí? Entonces, procedemos. Al proceder, tenemos los óxidos básicos, brevemente, estos óxidos básicos que son los compuestos de oxígeno más un no metal, que habíamos dicho los no metales, ¿no? Vamos a un ejemplo que es el famoso CO2. Y aquí tienen muchas complicaciones, muchas personas, porque ustedes dicen, profe, ¿y por qué tienen valencia CO2 y así? ¿Ya? Tomamos en cuenta que tenemos el óxido con O2, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos O2 y tenemos al carbono. El carbono, tomen en cuenta que trabaja con valencia, más 2 y más 4. ¿Ya? Y ustedes dirán, profe, ¿existe la simplificación en la química? Por supuesto que existe la simplificación en la química. Entonces, menos 2 hacemos el cruce, más 4 hacemos el cruce, ¿sí? Y nos queda C2O4, ¿no es cierto? ¿Y se queda así, profe? No, porque los dos son pares. Si yo tuviera esto, les pongo un ejemplo, C3 y O5, les pongo un ejemplo. No puedo simplificar porque son impares. No se puede. Solo se pueden simplificar los pares. Eso tienen que tener muy claro. Solo se simplifican los pares. Entonces, como ya hacemos este cruce, simplificamos la mitad uno, la mitad 2. Y queda el famoso CO2, conocido como dióxido de carbono. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué se le conoce como dióxido de carbono? Y aquí quiero explicarles por qué en las referencias de los libros de biología se toma de referencia el nombre sistemático. Por ejemplo, la ley de Yupac nos dice que cuando tienes una molécula, vas a comenzar con la palabra mono. Cuando tienes dos moléculas
Y cuando tienes tres moléculas tri, cuando tienes cuatro moléculas tetra, cuando tienes cinco moléculas penta, cuando tienes seis hexa, y creo que llega hasta el siete, que no es, siempre es hasta el siete, hepta, ¿ya? Entonces ustedes dirán, Profe, aquí termina en dos el oxígeno. Correcto. Entonces, por eso es dióxido de carbono. Se nombró el sistemático. Ahora, si yo quisiera tomar el nombre tradicional, sería, al ser tradicional, como es un no metal, la profe me dijo que cuando hay un no metal, tengo que utilizar la palabra anhídrido. Entonces sería anhídrido de carbono. Esa es la una forma. Y la otra forma en el tradicional, que es muy importante que lo tomen en cuenta, son los prefijos. Cuando en el tradicional, tradicional prefijos, cuando son prefijos tradicionales, más uno, hipooso, más dos, no, más dos, hipooso también, pero en el par, porque hay impar impar, más tres, oso, más cuatro, oso, más cinco, ico, más siete, per, punto, 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 ico. ¿Sí? Hiposo sería anhídrido, ¿qué elemento sería? Es uno, sería anhídrido de carbono o anhídrido hipocarbonoso, ¿no es cierto? Porque hipo, porque tiene ¿cuánto? Tiene aquí un elemento. Tomen en cuenta si no señalen el carbono, nada, eso, pues sería hipos. Sí, pero siempre se le conoce como anhídrido de carbono. Eso ya depende cómo les dé la teoría, pero eso es en relación. Hasta aquí, óxidos, ácidos y óxidos básicos, chicos. No, no hay dudas. Clarísimo. Todo claro. No hay inquietud. Bueno, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios de nomenclatura. Voy a avanzar poquito a poquito nomenclatura, porque nomenclatura sí es un poco complejo y hay que entender un poquito mejor, ¿ya? Déjenme ver. Déjenme ver si en este documento. Uy, permítame. Ya, vamos con este ejemplo. Súper chévere. ¿Ya? Ese es un pequeño ejercicio. Dice, queremos saber el YUPAC de estos ejercicios. Óxido de sodio, óxido de cobre y óxido de cobre. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué están esos números romanos al final? Estos números romanos al final se denominan nomenclatura stock. Nomenclatura stock. Esa es la final. Nomenclatura stock. Al generar esta nomenclatura stock, nos dice que tienen que ser como números romanos, ¿sí? Se mantiene la palabra óxido de sodio o se mantiene la palabra óxido de cobre, ¿sí? Entonces, vamos en referencia a desarrollar este tipo del compuesto. Entonces nos dice óxido de, vamos a hacer el primero. Quieren saber el YUPAC del primero. Nos dice óxido de sodio uno. ¿Ustedes cómo le nombrarían al Na2O con un YUPAC? Óxido puede ser óxido o puede ser la palabra monóxido, pero en este caso sería óxido de. Ahí hay un error. Bueno, no hay un error. Ahí está bien porque está stop. ¿Cuántos
¿cuántas moléculas tengo en el sodio? Nada es sodio, ¿no? Un día de estos les digo, chicos, prueba de tabla periódica. Tienen que saber la tabla periódica. Eso es muy importante. Es como cuando ustedes saben sumar, multiplicar y dividir. Asimismo, si no sabemos tablas periódicas, estamos fritos. Y si, señor profe, ¿me tengo que aprender los 108 elementos? No los 108, pero los más básicos, por lo menos, que es importante porque eso sí les toman en las pruebas. Entonces, óxido ¿de qué sería? De, recordemos, el prefijo, cuando decíamos dos, ¿cuál era el prefijo? Di, ¿no es cierto? ¿Y cuántos sodios tenemos? Di. Entonces sería óxido de sodio. Porque tengo dos moléculas. Lo mismo. ¿Cuántos del cobre? Dos. De dicobre. ¿Cuántos del uno? Sería de cobre o de monocobre. Tomen en cuenta que el mono se puede omitir, ¿no? El mono se puede omitir. Siempre se puede omitir el mono. Eso no hay inconveniencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Claro, cómo manejar una nomenclatura UPAC, una tradicional, una sistemática, un stock. ¿Sí o no? Vamos ahorita despacito, despacito para que ustedes puedan entender. Entonces, continuamos. Vamos con este ejercicio de aquí. Aquí hay un ejemplo. Y les tiene súper detalladito. ¿Ya? Tenemos el oxígeno O2 y aluminio O3. Y eh, le hacen el cruce, como habíamos dicho. ¿Sí ven? El 2 y el 3. Se realiza el intercambio de valencias, que es lo que habíamos trabajado, y queda esto. Tenemos que escribir el nombre. Vamos a escribirlo en romano, dice. Nos solicitan en romano. Entonces vamos a colocar en romano. Y al colocar en romano, nos establecerá. Ya. Entonces tenemos óxido de en romano. En romano no utilizo prefijos ni de tradicional ni de yupac. Óxido de aluminio. Nada más que eso. Aluminio. Y me dice que el número romano del metal. Y ustedes dirán, ah, profe, el metal es el aluminio. Entonces es el 2. Entonces sería romanos 2, ¿no es cierto, profe? Incorrecto. Porque recuerda que el 2 es del oxígeno que le regaló al aluminio. Y el original del aluminio es el 3. Y para el stock necesita el original. Entonces no serían dos moléculas, sino serían tres moléculas. Y la respuesta simplemente sería esta. Eso es con el stock, ¿sí? Tienen que estar muy claros cómo realizan los cruces. No pueden confundirse en eso porque si ustedes se confunden, ella literalmente está mal. ¿Sí? Es como los signos en matemáticas. Si en matemáticas tenemos ese signo, estamos complicados. Sí, aquí tenemos igual algunos ejemplos. Esto sí les pido que memoricen porque es más fácil memorizar a que podemos hacer a realizar. ¿Sí? Entonces, igualmente, tenemos el ejemplo con el carbono. Tomen en cuenta que el carbono trabaja con valencia 2 y valencia más 4. Tenemos un oxígeno menos 2. Se realiza el cruce y se simplifica, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que los pares se simplifican y me queda CO. ¿Sí? Nos dice que quedamos igual en stock. Cuando te piden números romanos, ese es en stock. Entonces, al realizar en stock, vamos a formar, ¿sí? El óxido de carbono, que ya habíamos mencionado. Y vamos a verificar en el cruce anterior. ¿Cuánto era el cruce? Vamos a verificar el cruce, el cruce, el cruce. ¿Ya? ¿Cuánto vale el carbono? 4, porque ese es el original.
¿sí? Intercambio de valencias, 2 2 se simplifica, queda CO2. Entonces, al quedar CO2 mi valencia es 2 perdón, porque yo vi el de arriba, ese es el ejercicio, ¿no? Es 4 es CO2 2 y de ahí es el cruce, ¿no? Entonces, ¿con qué valencia estoy trabajando? Con 2. Entonces, mi carbono es 2 por eso pone 2 aquí. Y esa es la respuesta, ¿sí? Hasta aquí. Dudas, inquietudes. Un poquito, sí es complicado, pero no imposible. Igualmente aquí con el carbono. Ya, vamos a trabajar este tipo de ejercicios. ¿Ya? Vamos a clasificar y tenemos óxido de azufre 6 nos dice, cloro 7. Vamos con el cloro 7 que va a ser más fácil, ¿sí? Vamos a trabajar con ese que va a ser un poquito más fácil, ¿ya? Entonces, tenemos el cloro, que es el cruce, ¿no? Aquí ya les da desglosado. Siempre en los ejercicios de los exámenes ya les da desglosado. Ustedes tienen que antidesglosar, podría decirse. Entonces, para que llegue a esa respuesta, ustedes tuvieron que haber hecho un cruce. O 7 arriba y claro 2 arriba, ¿sí? Entonces, cruzo para arriba, el cloro valió 7 y el oxígeno 2, ¿no es cierto? Es decir, que me quedaba de esta manera. Cloro 7 oxígeno menos 2, ¿ya? Entonces, yo ya hice mi cruce. La profe me dice que quiere que sea tradicional. Entonces, vamos a decir que este es un tradicional. Entonces es anhídrido porque es un no metal, el cloro es un no metal, ¿sí? Anhídrido perclórico. Y usted dirá, ¿pero dónde salió ese perclórico? De los prefijos que ya les había mencionado, que es más uno hiposo, más 3 oso, más 5 ico, más 7 per ico. Per el elemento ico sería perclórico, ¿ya? Si les piden el nombre tradicional. Ahora, si es que les pidieran de este elemento el nombre sistemático o YUPAC, ¿sí? Sistemático o YUPAC, sería de esta manera. Ya está con el cruce. El sistemático y el YUPAC sí se utiliza ya con el cruce, ya no desglosado. Sería el 7. Habíamos dicho que es hepta, porque son 7 de los prefijos. Hepta, óxido, la palabra óxido no se olvide. Hepta, óxido de cloro. De dicloro, porque son dos cloros. De dicloro. Y si me piden stock, ¿cómo sería? Sería óxido de cloro, óxido de cloro. ¿Cuánto? Y ahí se utiliza el que desglosé antes. 7 que es el original, sería 5 6 7. Listo, tengo los tres nombres. De esa manera ustedes tienen que aprender a diferenciar, ¿sí? Este tipo de ejercicios. Sí, es un poquito complicado, pero nunca imposible. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos unos 2 minutitos, ¿sí? Esto de aquí. No es del 2021, pero más o menos les toman así, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura tradicional, indique la fórmula del óxido mercurioso, ¿ya? Tradicional, ¿sí? Entonces, al tener la tradicional, la profe que nos dijo, desglosamos. Tomen en cuenta que aquí hay confusión en elementos. Ah, Zuleika, ya, da el día lunes. Listo, no hay problema.
Estamos aquí para ayudarle y solventarle lo que más podamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué universidad va a dar el examen? A la UNEMI, sí, porque las demás dan casi por marzo, según se vi su planificación. Ya, esperemos en la UNEMI, sí, les toman esto. ¿Para qué carrera quiere aplicar, Zuleika? Ah, ya, biología, anatomía y química. Ya, perfecto. Ah, medicina y fisioterapia. Ya, vamos a ir avanzando ya. Poquito a poquito. Em, Escríbame internamente ya. Zuleika para ver si le paso un librito de anatomía que le pueda ayudar y pueda leer. Por el tiempo no me puedo avanzar completamente porque sus compañeros también estamos en el ritmo, ¿no? Y no, pero le pueden ayudar esos documentos como regalo para usted. No se preocupe, Zuleika, yo le ayudo. Me escribe por interno, ¿ya? Para poderle pasar ese librito que le digo y de química estoy avanzando en lo que... Ah, Michelle, ya listo, chicos. Y mejor les voy a pasar a todo el grupo, ¿ya? Les voy a pasar el librito de anatomía que les puede servir. Es un librito muy bueno. Anatomía no hemos podido avanzar muy rápido, porque como les digo, algunos van a dar el examen ya después. Pero como ustedes, yo les he dicho, siempre tienen que tener opciones. Nunca se queden con una sola universidad. Si es posible, escríbanse en todas. Mínimo tres. Recomendación de buen sabio. Mínimo tres. Y de ahí ya las demás, incluso en institutos pueden hacerlo también, que ya es con ayuda de esto del examen del CENESID, si no me equivoco. Ya, entonces vamos con esto, del óxido de mercurio. Entonces, al tener este óxido de mercurio, sí, tenemos el óxido mercurioso. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de nomenclatura. Recuerden que Hg es mercurio, Mn manganeso, Mg magnesio, Hg mercurio. Entonces, nos dice que es óxido mercurioso. Y ustedes dirán, pero profe, usted dijo que cuando es tradicional sería hiposo. Ya, correcto. Pero cuando tenemos los elementos en sí, tenemos el óxido mercurioso, tenemos tenemos el más 2, ¿no? El más 2, el más 4 son especiales. También pueden manejarse como oso. Entonces, recuerden que aquí nunca el oxígeno trabaja con menos 2, se descarta. Este se descarta porque es magnesio. Nada que ver, dice que es mercurio. Manganeso, nada que ver. Y sería la única factible esta, porque recuerden que el oxígeno, recuerden que la profe siempre les dice, siempre el oxígeno con menos 2. Entonces, al ser menos 2 se reduce, ¿sí? Y ahí ustedes tienen la respuesta. Óxido mercurioso, entonces todo lo que les estoy enseñando, profe, si es verdad, es mentira, es verdad. Si es posible, Zuleika, hágale capturita, manda al grupo para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ya? Eso como primer ingreso de química que les puede ayudar. ¿Ya? En este momento, eh, bueno, les va a servir bastantísimo para las personas que ya van a dar los exámenes del lunes. Vamos a ver un poquito. Permítanme un momento. De biología. ¿Sí? Tomen en cuenta que estoy corriendo con ustedes, chicos, porque tengo que avanzarme mi horita para poder ayudarles a ustedes rápidamente. Entonces, sí, abarcar dos materias, a veces nos falta bastante tiempo. Entonces, bastante complicado. Al menos para las personas de medicina, anatomía es larguísimo y yo les resumo bastantísimo. Porque anatomía es bastante complicado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver, ya vimos lo que era la biología, vimos lo que era una comunidad. El día de hoy vamos a ver la famosa célula, la famosa estructura celular, ¿sí? Ya vamos a empezar un poquito con qué es una célula procariota, qué es una célula eucariota. Voy a darlo brevemente.
¿sí? Porque como ustedes saben, no puedo... vamos con esto, que es lo que vamos a entrar porque ya les van a dar. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar un poquito acerca de la célula, ¿sí? Em, vamos a darlo así súper rápido. Entonces tenemos la célula, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la célula, ya habíamos dicho que la biología es la ciencia que estudia todos los sistemas humanos, ¿sí? Respectivamente. También habíamos dicho que esta célula principalmente nos ayuda a generar cierta vida. Habíamos dicho que el conjunto de átomos es moléculas y el conjunto de moléculas es la célula y la célula nos permite o nos ayuda a generar vida, ¿sí? También en cuenta que la célula es la estructura más pequeña de la materia y que su función principal es la nutrición, relación y la reproducción. Tomen en cuenta, los chicos que van a dar el lunes el examen, esto es pregunta de cajón. ¿Cuáles son las funciones de la célula? Nutrición, relación y reproducción. Eso siempre tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de esto, para poder definir este tipo de célula, que la célula sea una unidad básica, estructural, nos permite generar una unidad funcional en todos los organismos. Y esto puede generar un organismo que depende de funciones que ocurren en el interior de la célula. Esto genera una respiración, una reproducción, una digestión o crecimiento, entre otras, ¿sí? E incluso la célula tiene lo que es envoltura, citoplasma, que es los órganos donde se encuentra, y tenemos al núcleo donde se encuentra la famosa materia genética o la herencia. ¿Sí? Tenemos dos tipos de células. Estas células son las células eucariotas y procariotas. Las eucariotas tenemos células animales, vegetales, fúngicas y protozoos. Y las procariotas son arqueas y bacterias. ¿Sí? Este tipo de células procariotas, como ustedes saben, son propias de los tipos de virus, tipos de bacterias. Estas son más simples, más primitivas, más pequeñas y tenemos que tienen un material regazo, ¿sí? Una procariota se le puede definir al COVID, que es un virus. Y tenemos la eucariota, como nosotros, como las plantas, los animales. Los animales tienen cloroplastos. No tenemos cloroplastos. Imagínense si tuviéramos cloroplastos, si fuéramos mujeres verdes o hombres verdes. El cloroplasto son células que generan pigmentación de color. Entonces nosotros no tenemos. El animal tampoco no tiene celulosa, no tiene pared celular. Por eso han visto que hay los árboles que son rígidos. Imagínense si fuéramos con pared celular. Fuéramos rígidos, fuéramos duros. Nosotros no tenemos eso, ¿sí? Pero los vegetales, las plantas sí lo tienen, que tienen cloroplastos, por eso hacen la fotosíntesis y también realizan lo que es esto de el color, algunas son verdes, algunas amarillas, algunas no naranjas, rojas y así sucesivamente, ¿sí? Estas contienen núcleo, ¿no? Tienen envoltura, citoplasma, núcleo. Entonces vamos a ver una característica de una célula que es una célula eucariota. ¿Sí? Tenemos envoltura, tenemos el citoplasma, tenemos los ciertos aparatos de Golgi, tenemos mitocondrias, ribosomas, plásmidos, mesosomas, que son los órganos de las células respectivamente. Ya. Dentro de esto vamos a hablar un poquito de las células procariotas. Estas carecen de núcleo, pero sí tienen ADN genético, tienen en su compuesto los ribosomas, que son menores a los compuestos genéticamente de las eucariotas. Podemos ver aquí una imagen en que una procariota está compuesta por una cápsula, tiene una pared celular, una membrana plasmática, un citoplasma, un ribosoma, un flagelo y un mesosoma. También tenemos una célula eucariota, que son órganos celulares que ya sí tienen lo que es núcleo, citoplasma y también en membrana. Sí, como ustedes pueden ver, tenemos la membrana, tenemos el citoplasma y aquí la vuelta del medio es el núcleo. ¿Sí?
Tenemos un poquito acerca de las células eucariotas. Aquí tomen en cuenta que las células eucariotas sí tienen pared celular. Al tener pared celular, estas me pueden generar este tipo de, de cumplir en los órganos en este tipo de células, ¿sí? Esto es importante, importante, importante. Las características, normalmente en los exámenes les preguntan cuáles son las diferencias entre una célula eucariota y procariota. La eucariota, la profe dijo, tiene membrana, núcleo, citoplasma, murió, propia de los animales y los seres humanos. Procariota, no tiene núcleo, tiene citoplasma y membrana y es propia de los virus. Listo. Esa es la respuesta más sencilla entre una diferencia entre eucariota y procariota. Entonces, como aquí podemos ver, esto es cómo son las bacterias o virus dentro de una eucariota y procariota, ¿sí? Aquí tenemos los orgánulos, que son mitocondrias, citoesqueleto, los nucleolos, que ayudan a sintetizar. Tenemos el ribosoma, los centriolos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya de la función de cada uno. Les voy a resumir un poquito. Como ustedes saben, todo ser vivo tiene protección. Como nosotros, la piel nos protege, ¿no es cierto? Tenemos a la célula nos protege como membrana celular, esta membrana celular protege, es muy quisquillosa, escoge mucho qué tipo de alimentos deben entrar en nuestra pared. La membrana ingresa o no ingresa, ella lo define, ¿ya? Tenemos que en el núcleo tenemos la envoltura, que es el nucleolo, el núcleo en donde se encuentra el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, donde se encuentra la información genética. Cromosomas, en los cromosomas está propiamente en la envoltura la información genética. Como yo les decía, su papá le heredó que tenga cabello lacio, que tenga ojo de color de ojos, de piel, la altura. Entonces, en cada pedacito del cromosoma tiene un ADN. Entonces, este ADN es la cápsula, el cromosoma es la cápsula del ADN donde tiene cada una de la información genética. El retículo endoplasmático se divide en dos, rugoso y liso. El rugoso sintetiza proteínas. Murió. Esa es la única función del rugoso. Sintetiza proteínas. Y el liso ayuda a sintetizar lípidos. Siempre les preguntan, la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El liso sintetiza lípidos. Acuérdense, lípidos que viene de grasa. Y el rugoso sintetiza proteínas que viene de proteínas. ¿Sí? Tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi sintetiza ciertas proteínas, pero también ayuda a fabricar ciertos compuestos empaquetados. Tenemos los lisosomas. Los lisosomas son los estómagos de la célula. Anótenlo, determínenlo. Los lisosomas ayudan a la digestión celular. Y les vuelvo a repetir para las personas que no pusieron atención. Núcleo celular tiene los cromosomas. El cromosoma se encuentra embarcado en el ADN. Función tiene lo que es esto del, al estar embarcado la información genética. Retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Aparato de Golgi sintetiza ciertas proteínas y es un medio de digestión también para la célula. Lisosomas ayuda al sistema digestivo celular. Mitocondria genera energía. Punto. Esa es la respuesta. La mitocondria es el aparato que genera energía. ATP. Las personas que no sepan qué es ATP, adenosin trifosfato. Ese es el ATP. Cloroplastos. Recuerden que si les dicen una pregunta capciosa y les dicen, los seres humanos tienen cloroplastos, falso, más falso de lo que me decía mi ex. Falso. Cloroplastos solo tienen las plantas. Plantas porque las plantas pueden generar pigmentación. No pueden generar los animales ni las personas. Vacuolas. La vacuola ayuda a almacenar agua. Esa es su función. Vacuola almacena agua.
Vacuola almacena agua. ¿Por qué les repito? Porque esto les van a preguntar. ¿Qué es vacuola? ¿Qué es lisosoma? ¿Qué es mitocondria? ¿Qué es retículo plasmático? Rugoso, liso, ¿qué es núcleo? ¿Qué es ADN? ¿Qué es cromosoma? Ribosomas, sintetiza proteínas. El ribosoma, perdón, es la cápsula en donde sintetiza las proteínas en el proceso de traducción del ADN. ¿Sí? Citoesqueleto, genera estructura de la célula. Hagan en cuenta que es el esqueleto de la célula. Centriolos. Los centriolos ayudan a formar ciertos procesos en el citoplasma. El centriolo no es tan importante, pero ayuda a generar ciertos procesos en el citoplasma. Pared celular. Pregunta, ¿quién tiene pared celular? Las plantas, los animales, las personas y las bacterias. Si les ponen esa respuesta, ustedes van a decir que solo las bacterias o los procariotas y las plantas tienen pared celular. Los animales y los seres humanos no tienen pared celular. Nunca. Acuérdense que si fuera así, nosotros seríamos como un roble, como un árbol. Entonces, la pared celular solo lo tienen. Las personas no tienen las plantas y las procariotas. ¿Sí? Tenemos el pared celular de las eucariotas, que es un pared celular de las plantas, como ustedes lo vieron. ¿Qué es el virus? Bueno, como ustedes saben, el virus sí tiene compuesto genético. Aquí es la entrada en sitio lítico del virus o la virología, en donde sí tiene ADN en los virus, pero tiene muy poquito y por eso tienen que absorbernos a nosotros como seres humanos para que no se pueda generar esto, ¿sí? Y hasta aquí tenemos lo que es la célula. Eso es lo que les tenía preparado.